Buenas noches a todos. Agradecemos la participación. Pues muy contentos en la participación del segundo ciclo de aulas abiertas, de jornadas de investigación. Les queremos extender un saludo por parte de la Dirección de Investigación. Jenny no nos puede acompañar en la sesión de hoy, pero les manda saludes, agradece la participación de todos. Y bueno, hoy nos convoca entonces el tema métodos de investigación cualitativa y en ellos el análisis de contenidos en redes sociales. Nos está acompañando el profesor Alexander Balzán en Medellín, quien tiene su presentación. Entonces nos gustaría, Alexander, que te presentaras previamente y ya comenzara la presentación. Yo voy a estar pendiente de ustedes, de las preguntas que tengan. Yo soy Marcela Rosso, líder de innovación y propiedad intelectual de la Dirección de Innovación. Disculpen, no me presenté. Voy a estar pendiente de las preguntas de ustedes y también de la participación en la asistencia. Agradecemos a todos la atenta participación. Gracias, Marcela. Muchas gracias a la Dirección de Investigaciones por comentar esos espacios de las aulas abiertas de investigación. Pues como Marcela me estaba presentando, yo soy Alexander Balzán, soy docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional. Actualmente me dedico a la investigación y a la docencia. En la parte de investigación trabajo sobre todo en temas de internacionalización, específicamente en la internacionalización de las ciudades. Soy estudiante de doctorado de turismo y estoy adscrito a la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional de acá del Politécnico Gran Colombiano. Trabajo acá en el Poli desde hace 7 años y pues con mucho orgullo les quiero presentar a ustedes el día de hoy algunos de los resultados de las investigaciones que hemos hecho, pero también de los procesos académicos que nosotros llevamos a cabo dentro de las aulas de clase con nuestros estudiantes. El tema que vamos a ver en la noche de hoy es el análisis de contenido, pero enfocado en las redes sociales. Siempre hemos encontrado, yo creo que todos los que estamos acá presentes, las personas que están de manera virtual, utilizamos redes sociales, pero quizás muy pocas veces podemos identificar que hay unos patrones que podemos identificar, unos patrones de uso y sobre todo una infinidad de datos que podemos aprovechar para la investigación. Pero antes de pasar a entender lo que es el análisis de contenido en redes sociales, pues primero tenemos que entender qué es el análisis de contenido por sí solo. El análisis de contenido es una metodología de investigación cualitativa que nos permite a nosotros recopilar, examinar e interpretar una serie de datos, unas cantidades de información, con el fin de ¿qué? De poder identificar unos patrones, de poder encontrar tendencias y poder también conocer algunos aspectos alrededor de un fenómeno específico, que en este caso pues podría ser el fenómeno nuestro de investigación y lo que nosotros quisiéramos trabajar. El análisis de contenido pues implica estudiar ya en las redes sociales publicaciones, comentarios, interacciones y cualquier otro tipo de datos que se puedan generar a través de las redes sociales. De esa forma podríamos medir, por ejemplo, rendimiento en materia de marketing. Ustedes, no sé, dependiendo de los programas que estudien, por ejemplo, en temas de administración de empresas, en negocios internacionales de mercadeo, pues entender qué tanto impacto están teniendo las publicaciones a través de las redes sociales, pues es un indicador muy importante dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque eso permite también fijar los presupuestos para las áreas de mercadeo y de branding, por ejemplo. Pero también nos permite obtener información de distintos perfiles para poder también tomar decisiones en el futuro. Comprender, por ejemplo, los comportamientos de los consumidores, qué tipos de productos se están prefiriendo las personas, qué lugares se están prefiriendo las personas, también pueden ser importantes en cierto momento. Entonces, todo eso lo podemos encontrar allí. Cuando hablamos de análisis de contenido y cuando hablamos de investigación cualitativa, casi siempre pensamos es el manejo de datos textuales, ¿cierto? Cuando hablamos de métodos cuantitativos pensamos en números, cuando hablamos de cualitativo hablamos de texto. Pero en realidad el análisis de contenido en redes sociales no se limita exclusivamente a los datos textuales que se pueden registrar a través de una red social, sino también a todos los contenidos audiovisuales que se pueden encontrar, como son las imágenes, los videos, los audios o incluso los emojis. ¿Cierto? Entender, por ejemplo, cómo comunican las personas a través de estos dibujitos de los emojis
pues ha sido objeto de estudio en múltiples ocasiones, pero también, por ejemplo, entender la ubicación geográfica desde donde se publica una foto o un video podría también ser sujeto de análisis. Todo eso suena muy divertido y puede ser como muy interesante querer estudiar la información que se recopila a través de las redes sociales, pero no deja de ser un proceso investigativo. ¿Cierto? Y los procesos investigativos pues, son rigurosos, son serios y requieren de unos aspectos técnicos y específicos para poder garantizar la objetividad, la fiabilidad y la replicabilidad de los datos, que son los componentes básicos que tienen que existir en la investigación. ¿Qué es eso? Yo tengo que describir de una manera muy específica qué fue lo que hice, porque recuerden que en la investigación hay un principio que es la replicabilidad de los datos. La replicabilidad de los datos implica que otra persona pueda ejecutar la misma investigación que yo hice y debería tener resultados similares, ¿cierto? Quizás no tienen que ser los mismos porque las situaciones cambian, los entornos cambian, las personas cambian, entonces pueden haber variaciones, pero sí deben encontrarse unos patrones similares en esos conceptos. Un principio básico en investigación cualitativa también, y bueno, en todos los modelos de investigación, en todas las técnicas de recopilación de datos, es tener unos objetivos claros. ¿Cierto? Aquí sabemos que vamos a aplicar las redes sociales como una fuente de adquirir información, pero yo tengo que saber para qué lo quiero hacer, cuál es el objetivo que me quiero plantear, cuál es ese propósito específico que yo quiero plantearme en mi proceso de investigación, en ese momento que yo quiero recopilar información y cómo la quiero analizar para poder saber, pues, de qué me va a servir esto. ¿Listo? No puedo hacer una revisión de contenido o un análisis de contenido en redes sociales si no sé para qué lo quiero hacer. ¿Listo? Porque eso nos pasa mucho. A veces cuando estamos haciendo investigación, que empezamos en el método, pero nunca nos preguntamos realmente para qué era que lo estábamos haciendo. Entonces, el recopilar información a través de las redes sociales, pues es una herramienta que nos proporciona muchísima información porque tenemos infinidad de datos. ¿Cierto? Piensen, por ejemplo, cuántos usuarios hay en redes sociales. Hay una población infinita de usuarios, hablando pues desde el punto de vista estadístico, que nos permiten capturar, por ejemplo, tendencias, comportamientos, etcétera. Este tipo de herramientas o este tipo de análisis nos va a permitir también pues, comprender a los competidores, por ejemplo, las organizaciones, cómo se están manejando en materia de redes sociales, si tienen presencia o no tienen presencia, eso es supremamente valioso. Entender a los consumidores, a los usuarios o a los compradores o clientes potenciales de mi producto, mi servicio o de la actividad que yo realizo. Y finalmente, encontrar información que me permita a mí tomar decisiones dentro de mi organización o dentro de mi proceso de investigación. Y pues miren que si hablamos de métodos, pues como de la población o de las personas que puedan ser sujeto de estas investigaciones, pues miren los números con los que nos encontramos. Me imagino que todos los que estamos aquí tenemos redes sociales. En el 2018 habían un poco más de 3 billones de usuarios de redes sociales. Para este año, para el 2024, nos estamos acercando casi a los 5 billones de usuarios. ¿Saben cuántas personas hay en el mundo? 8 billones de personas, ¿cierto? Un poco más de 8 billones de personas. Para el año 2027 se espera que por lo menos 4 quintas partes de la población del mundo van a tener redes sociales. Es decir, nos estamos acercando ya a los 6 billones de usuarios, 6 mil millones de personas en el mundo que tienen redes sociales. Es un número interesante, es un número grande. No necesariamente tienen que ser individuos, porque hay personas que tienen varias cuentas creadas y pues todo se cuantifica, pero sí es un número interesante, pues considerar que puedo tener información de 6 mil millones de personas, pues es un número pues grande e interesante para trabajar. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la red social con mayor número de usuarios? ¿Cuál se imaginan que es? Facebook, WhatsApp. WhatsApp es una plataforma, digamos que las plataformas no entran dentro de esa categoría. Listo. Bueno, LinkedIn. X. Vamos a ver. En realidad es Facebook, la red social que sigue siendo más usada a nivel mundial, con más de 3 mil millones de usuarios registrados. Le sigue YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat y X por allá, casi que está chiquitico. Uno se imaginaría que tiene muchos más usuarios, pero no. Pero es mucho. Eso sí. Me preguntan acá en el aula que muchas personas hablan de que Instagram puede ser que pues como que potencialmente una red social que se usa más que Facebook, pero hay que mirar dentro de los rangos de edades de las personas que dicen eso.
¿cierto? Porque sí es cierto que hay una segmentación por edades en las personas que utilizan estas redes sociales. Entonces, si uno mira, hay una migración muy grande de personas adultos mayores que han ingresado a Facebook, digamos, en una etapa tardía, y personas jóvenes que nunca se salieron de Facebook. Mientras que Instagram sí se permaneció como en unos grupos más pequeños, más cerrados, al igual que TikTok. Como está, no es que sea exclusivo, sino que está como diseñada para atender unas características definitivas en los grupos poblacionales más definidos, más gente más joven, por decirlo de cierta forma. Y bueno, pues tenemos otras plataformas que han estado en desuso, plataformas como Snapchat, pues que fueron integradas, por ejemplo, en herramientas como TikTok o Instagram. Entonces, son plataformas que van quedando en el pasado, pero que no han desaparecido del todo. Si miráramos ya, por ejemplo, dentro de esta línea de barras, las que seguirían después de X, encontraríamos a LinkedIn y encontraríamos también a Pinterest, por ejemplo. Otras redes sociales que no son tan comunes o tan usadas a nivel internacional. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en redes sociales al día? Los reto para que miren en sus celulares. En los celulares normalmente registramos el número de información, las horas o los minutos que pasamos en los distintos aplicativos. Y pues sería bueno que ustedes hicieran ese ejercicio. Nosotros, a nivel mundial, se estima que nosotros pasamos, pues la población en general, esos casi 6 billones de personas que casi vamos a llegar a las redes sociales, son 2.4 horas de consumo de redes sociales al día. Eso es muchísimo. Y en Colombia nosotros estamos muy por encima de ese rango. Nosotros estamos consumiendo alrededor de 3.3 horas de redes sociales al día en bueno, las distintas redes sociales que tenemos. Esto es un fenómeno interesante. Por ejemplo, entender nomás esto aquí ya como un objeto de investigación es interesante, considerando que las redes sociales, por ejemplo, desplazaron al televisor como una de las principales pantallas o centros de entretenimiento del hogar. ¿Cierto? No sé, ya por ejemplo para mí es común encontrar, por ejemplo, en mis estudiantes que le pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de televisor tiene en su casa? Y me dicen, no, yo es que no tengo televisión, pues yo no veo televisión, ¿cierto? Si necesito ver algo, lo veo en mis dispositivos móviles, en mi iPad, en mi computador, en mi celular, ¿cierto? Ya hay como una transformación también ahí en los centros de entretenimiento de los hogares. Si bien el televisor sigue siendo como una área central en las casas, en la mayoría de las casas, pues hay una transición y probablemente en el futuro ese tipo de dispositivos vayan a cambiar. Tanto es, y las empresas de televisiones han entendido tanto eso, que por ejemplo Samsung ya está vendiendo televisores pequeñitos que son las pantallas para escuchar música. No sé si las han visto. Venden literal, son unos cuadros pequeños donde es una pantalla para poner música. ¿Por qué? Porque saben que los gustos, las tendencias y las características de los usuarios están cambiando, entonces ellos también se están adaptando a esas tendencias de los consumidores y saben que la gente está disfrutando mejor consumir contenido de otras fuentes. Mira lo importante que es comprender estos cambios en los consumidores a través de las redes sociales. Entonces, ya vimos, hay una serie de datos, hay un montón de gente, podemos encontrar las tendencias de crecimiento de las redes sociales, podemos encontrar cuánto tiempo está invirtiendo la gente de la inversión, invirtiendo la gente en las redes sociales, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Pues los investigadores encontramos ahí un fenómeno y decidimos llevar ese fenómeno hacia los laboratorios, hacia las aulas, hacia nuestras oficinas, para investigar ese fenómeno. Entonces, los investigadores decidimos, listo, vamos a explotar estos datos, vamos a explotar esta infinidad de información que tenemos y vamos a empezar a publicar esos resultados sobre el uso de estas metodologías. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues aquí lo pueden ver, tenemos documentos que han sido publicados y que están indexados en una de las principales bases de datos científicas que existe, que se llama Scopus, y podemos encontrar que pues, con el paso del tiempo, miren, aquí se ve la línea súper clara, como desde el año 2007, que es donde se publicaban menos de 100 artículos al año, pasamos a llegar a casi 1.250 publicaciones en el año pasado. Ustedes dirán, profe, pero eso va en caída porque hay una tendencia en caída. No, calma. Lo que pasa es que ya hay artículos, hay revistas que ya están adelantando las publicaciones para el año 2025 y miren solamente en el año 2025, sin que inicie ya el número de publicaciones que llevan. O sea que potencialmente esa tendencia va a continuar en alza. Más de 7.600 artículos y capítulos de libros o libros publicados que hayan sido indexados en esta base de datos Scopus, pero también es interesante conocer el otro lado de la gráfica. Bueno, listo, estamos publicando mucho, se está publicando mucho sobre esto, pero ¿quiénes son las personas que están publicando? ¿De dónde están publicando?
Ahí podemos ver, pues, Estados Unidos liderando el número de publicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas publicaciones tiene los Estados Unidos. Tenemos 2.486 publicaciones en Estados Unidos, 653 en el Reino Unido, en España 536, Australia, China, Alemania, India, Brasil. Colombia, muy por debajo de la mayoría de los países de Europa o de los países de la OCDE. Colombia solamente tenemos 28 publicaciones indexadas en todo ese periodo de tiempo, solo 28 publicaciones. Que no es malo tampoco, o sea, por lo menos, bueno, tenemos una base, estamos investigando, pero sí hace falta más, ¿cierto? Y ahí pues es una invitación para todos ustedes, para que ojalá tomen estas técnicas y encuentren ahí un potencial de publicaciones, sobre todo de resultados del uso de redes sociales en Colombia, que eso es muy valioso todavía. ¿Desde qué áreas del conocimiento se está aplicando eso? Pues aquí lo podemos ver súper claro. La mayoría de las publicaciones están alrededor de las áreas de las ciencias sociales y la medicina. Casi que el 50%, un poco más del 50% de las publicaciones están concentradas en estas dos áreas. Las ciencias computacionales también ganan pues, un valor interesante, un 15.4%. Y en los negocios de administración un 11%. Y ya pues tenemos otras áreas del conocimiento como psicología, artes, etcétera, que están allí ya contenidas en eso. Entonces también piensen desde las áreas de estudio en las que ustedes encuentran cómo pueden aportar a la aplicación de estos métodos para unas potenciales publicaciones en revistas, ojalá que estén indexadas en unas bases de datos bien chéveres. Listo. Teniendo en cuenta esto, entonces pensemos, bueno, ya sabemos que hay un grupo, una serie de datos, sabemos que hay una población pues, gigantesca a la que podemos acceder a información, muchas cuentas que son abiertas o incluso, por ejemplo, datos publicados en X, por ejemplo, los tweets que la gente pone, todo eso se puede tomar y medirlo. Pero ¿qué tipo de datos podemos acceder entonces a través de las redes sociales? Primero, pues la información sociodemográfica. ¿Qué es esto? Es pensar en los datos de la edad, el género, la ubicación, los intereses que tenga esa audiencia, el nivel de escolaridad, ¿cierto? Porque muchas personas ponen esa información en sus perfiles. Eso es información sociodemográfica que nosotros podemos acceder en las redes sociales. Toda la información audiovisual que ya es contenida en audios, videos o en fotos. Y por último, los textos y datos numéricos. Entonces allí podemos encontrar pues, el caption que la gente escribe. El caption es el texto que acompaña a una imagen, un video cuando se publica en una red social como Instagram. Los hashtags son supremamente importantes para ser analizables en redes sociales. Los comentarios que las otras personas dejan en las redes sociales. Por ejemplo, si yo pongo una foto, ¿qué comentarios me ponen? Si me dejan emojis, ¿qué significado tienen esos emojis con digamos, en la semántica, ¿cierto? De lo que es el ejercicio como tal. Pero también puedo analizar ya datos numéricos, como por ejemplo el número de seguidores, puedo analizar el número de likes, el número de comentarios, el número de veces que un contenido ha sido compartido, etc. Todo eso nos permite a nosotros, pues son datos que podemos recopilar a través del análisis de redes sociales y bueno. Nuevamente, recordemos la importancia de poder iniciar, de fijar objetivos cuando nosotros queremos desarrollar una investigación a través de redes sociales. Entonces, nos tenemos que preguntar qué queremos lograr cuando queremos aplicar el análisis de contenido a través de redes sociales. Y aquí podemos encontrar entonces, desde el punto de vista cuantitativo, qué tipos de análisis de datos nosotros podríamos aplicar a simple vista con la información que recolectamos a través de las redes sociales. Entonces tenemos análisis de datos numéricos, como por ejemplo el amplification rate, que nos permite medir cuántas veces un contenido ha sido compartido. Eso está asociado a algo que se llama el electronic word of mouth, que es como el voz a voz electrónico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando normalmente una persona comparte un contenido, pensemos por ejemplo en una empresa, si yo comparto en mi perfil, pensemos en mis stories de Instagram, yo comparto, por ejemplo, un perfil de una cuenta de calzado o de una empresa que a mí me llamó la atención, pues estoy tratando de que otras personas conozcan a esa empresa, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que ser contenido pago, es completamente orgánico, es decir, yo lo hago porque me gustó y quiero que otras personas lo conozcan. Eso es supremamente valioso, sobre todo para las empresas que lo están aplicando. Tenemos el engagement rate, que es una medida que nos permite calcular el número de interacciones que se tiene desde una cuenta. Y es muy fácil. Se toman el número de me gustas o comentarios, el número de veces que ha sido compartido y se divide por el número de seguidores y posteriormente se multiplica por 100 para que nos dé un ratio
de porcentaje. Nos vamos a quedar con ese. Ahorita hacemos un ejercicio para que vean cómo funciona. Tenemos métricas de alcance y es tratar de calcular, las redes sociales nos proporcionan esa información de a cuántas personas, por ejemplo, les llega un contenido de redes sociales que no necesariamente tuvieron una interacción directa con él. Es decir, cuántas personas vieron un post, pero no le dieron like, no lo compartieron, etc. Otras métricas de contenido pueden ser, por ejemplo, la cuantificación del tipo de contenido que se comparte en la red social. Entonces, por decir algo, vamos a analizar cuántas fotos de Instagram comparten las personas de rangos de edad entre 17 y 25 años. ¿Cierto? Entonces, ustedes han notado, por ejemplo, que en las personas más jóvenes hay una tendencia de que en los Instagram no ponen fotos. No sé si ustedes tengan hermanos pequeños o primos, y las cuentas de ellos no. Tienen redes sociales, tienen un montón de seguidores, pues no tienen fotos. Entonces, por ejemplo, eso sería un motivo de investigación, porque hay unos grupos poblacionales de gente más joven que no comparte fotos, ¿cierto? Yo creo que entre más vamos aumentando en edad, más fotos tenemos en el Instagram, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso sería una métrica de contenido de poder calcular cuántas fotos, por ejemplo, guardan o que tienen las personas en una red social específica. Entonces, deberíamos medir el engagement nuestro. Ahorita hacemos un ejercicio. Vamos a ver primero un caso de una persona relativamente famosa, ¿cierto? Las personas famosas en redes sociales. Entonces, tenemos una persona con 11.9 millones de seguidores. Interesante, ¿cierto? Yo creo que a muchos nos gustaría tener ese número de seguidores, ¿cierto? Pues, dependiendo. Nos gustaría tener ese número de personas. 11.9 millones de seguidores. Esa persona tiene una foto con 214.755 likes. Yo ni siquiera alcanzo pues a los 755, ¿cierto? Pero imagínense, tener ese montón de seguidores y tener fotos con ese número de likes, ¿cierto? 214.755 likes. Ahora, vamos a calcular el engagement rate de esa persona. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos el número de likes, se lo podemos ver súper fácil en las fotos, y lo dividimos por el número de seguidores. Entonces tomamos 214.755 y lo dividimos por 8.900.000, que es el número de seguidores que tiene esa cuenta. ¿Cuánto nos va a dar eso? Lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un nivel de engagement del 5.12%. No sé si alguno de ustedes se quiere atrever a hacerlo. Yo, por ejemplo, ahorita lo hice con una foto mía cualquiera, uno con una foto cualquiera. Mire cuántos likes tenía, lo dividí por mi número de seguidores y mi ratio de engagement es como del 4.86. Miren que no es tan lejano a este que es una personalidad que tiene, pues yo no tengo sino como 1.500 seguidores, que la mayoría son familiares y amigos, a una persona que es una personalidad en redes sociales que es altamente reconocida, que tiene 11 millones de seguidores. Uno pensaría, bueno, pues esa persona debería tener muchos más likes, ¿cierto? Debería tener muchos más likes, porque entonces para que una comunidad tan grande, si solamente un 5.12% de las personas que lo siguen van a tener interacción con esa persona. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando yo trabajo con empresas en asesoría, por ejemplo, de redes sociales, lo primero que uno les trata de explicar a ellos es no se preocupen por el número de seguidores que tienen. Pensemos más bien es cuántos likes ese número de personas que lo están siguiendo lo están dando a usted. Porque nada nos sirve tener un montón de seguidores si no les gusta nuestro contenido y si no están apegados, engaged a nuestra cuenta. Miren, a ver si se atreven a hacer el cálculo de ustedes. Sería tomar un post cualquiera, mirar cuántos likes tienen, dividirlo por el número de seguidores, multiplicarlo por 100 y ahí tienen el porcentaje de participación en las redes sociales y ese engagement para que lo puedan comparar con el resultado, por ejemplo, de esta persona que era pues, exactamente conocida en las redes sociales. Ahora, ¿cómo seguir? Espérate un segundo. Likes, para los seguidores que tengan likes. Sí, pues lo que pasa es que a menos de que uno quisiera calcular como con el paso del tiempo qué tanto va cambiando el nivel de engagement, tendría uno que estar registrando paulatinamente por ejemplo, por un post que tengo hoy dividido por el número de seguidores que tengo hoy. O por lo menos ir registrando por fechas cuántos seguidores tiene, porque si la cuenta va incrementando el número de likes, el número de seguidores, pues eso va a afectar el engagement, ¿cierto? Pero normalmente no se hace así, normalmente se toma, por ejemplo, hoy es 15 de agosto, el 15 de agosto se hace la medición del nivel de engagement, entonces cojo 3 o 4 o 5 posts para calcular el nivel de engagement y saco un porcentaje. Entonces ya sé, por ejemplo, que mi nivel de engagement es del
4.86 o el 5.12%. Se toma un porcentaje como pues se toma una muestra que permita, eso se llama que sea significativo, que nos permita a nosotros realmente determinar que todo el contenido sí tiene el mismo nivel de engagement. Porque seguramente, pues yo cogí un post al azar de esta persona, ¿cierto? Pero seguramente si hubiera cogido otra foto en otro momento, pudo haber tenido pronto un poco más de likes o menos, y eso va a cambiar el nivel de engagement, ¿cierto? Entonces no es basarlo solamente en un post, sino tener varios para poder salir un promedio y poder determinar, bueno, qué tanto puede llegar a ser ese nivel. Y has investigado, pues, el por qué ahora se viene de seguir. No, me pregunto que si he investigado porque una persona que tenga tantos seguidores y tan pocos likes, no. La verdad no, nunca ha sido mi objeto de investigación, pero eso ocurre y pues digamos que se entiende desde el punto de vista del uso de las redes sociales como tal, de que uno, hay un fenómeno de que hay muchas personas que son simplemente observadoras. Entonces uno puede tener personas que lo siguen a uno, pero no interactúan de ninguna forma con uno, ¿cierto? Incluso uno muchas veces lo ve. Y uno publica una story y esa persona ve todo siempre, pero nunca le da uno like, nunca ni siquiera saluda, nada, no tiene ningún tipo de interacción con las personas en redes sociales, y eso pasa mucho. En redes sociales se conocen como usuarios fantasma, que son usuarios que consumen pero que no producen en redes sociales, ¿cierto? Pero ha pasado, ese fenómeno también ocurre, no tiene que ser el caso de esta persona, que compran seguidores, ¿cierto? Compran, no sé, eso era muy común antes, ahora Instagram pues, o Meta lo castiga mucho, se metían en unos grupos y esos grupos lo que hacían era que les creaban un montón de cuentas, entonces uno veía un montón de gente, por ejemplo, una persona colombiana con un montón de seguidores de Kazajistán, de Turkmenistán, de Bangladesh, y uno decía, pero pues esa persona tiene tantos seguidores por allá. Entonces lo que meten en esos grupos pagan y esos grupos lo que hacen es que les llevan un montón de gente hacia las redes sociales. Pero, vuelvo y juego, hay que preguntarse ¿no? para qué quiere la red social. ¿Cierto? Pues digamos una personalidad de esa que vende, que se promociona, ¿cuál es el objetivo? Porque si es realmente llegar a un grupo de personas que consuman, pues no lo voy a lograr con personas que no, ni siquiera viven aquí en Colombia. ¿Cierto? Entonces, tenemos unos datos numéricos. Esos datos numéricos nos permiten crear distintos tipos de análisis cuantitativos, como por ejemplo pueden ser las estadísticas descriptivas, que es por ejemplo esa información de la que estamos tratando en este momento, simplemente mirar unos datos y describir esos números a través de unas estadísticas. Pero también podemos hacer distribuciones y frecuencias con esos números. Hay otra técnica de análisis cuantitativo que son los análisis de correlaciones. Estos análisis de correlaciones lo que nos permite es asociar dos variables. Por ejemplo, lo que tú preguntabas ahorita, porque una persona tiene tantos likes, tiene tantos seguidores pero no tiene likes. Entonces ahí podría uno analizar una correlación. Si el número de seguidores está correlacionado con el número de likes, ¿cierto? Si la correlación es positiva o negativa, por ejemplo. Pensar, por ejemplo, en esto, correlacionar que el número de fotos que ponen las personas está relacionado con la edad, ¿cierto? ¿Será que tiene algo que ver? Las correlaciones no necesariamente tienen que confirmar una hipótesis, pero sí permiten ahondar más sobre una problemática, entonces por eso es tan importante a veces contemplarlas. Y también hay muchos más, pero de aquí pues como manera rápida en análisis cuantitativos también podríamos hacer análisis de series temporales que nos permite entender, por ejemplo, la estacionalidad y generar pronósticos y tendencias, y es entender, por ejemplo, en qué periodos de tiempo ocurren ciertas características. Que, por ejemplo, las redes sociales por mucho tiempo intentaron explicar esto, donde le decían a la gente, publique mejor un miércoles a las 8 de la noche que no jueves a las 9 de la mañana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque analizan sus tendencias y pronósticos a través de la acumulación de un montón de datos, entonces se daban cuenta a qué horas se conecta más la gente, qué días son propensos en que haya más gente conectada, etc. Pero las tendencias de las personas cambian tan rápido que también han afectado mucho esos pronósticos. Ahora, saliéndonos de los datos numéricos, ¿cómo podemos analizar entonces los datos audiovisuales y los textos a través de las redes sociales? Pues tenemos el análisis de objetivos y de escenas, que es analizar el contenido audiovisual a través del uso de códigos. ¿Qué es eso? Nosotros tomamos las fotografías y le vamos a asignar un código a cada fotografía, 1 o 2 códigos, dependiendo de lo que los investigadores deseen,
a través de unos procesos de codificación que se llama codificación axial, abierta o selectiva. Que es lo siguiente. La codificación abierta es simplemente darle un código lo más próximo posible a lo que nosotros identificamos dentro de la imagen. La codificación axial es ya tratar de integrar los códigos en unas categorías. Y la codificación selectiva ya es llevar esa parte de la codificación axial a un proceso mucho más cerrado de tener un grupo muy pequeñito de códigos. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo 100 fotografías y le empiezo a dar códigos, que ya les vamos a hacer un ejemplo, la idea sería tratar de reducir el número de códigos para poder acumular la información en unos clusters. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Puedo aplicar análisis de sentimientos y es poder, por ejemplo, a través de lo textual, cómo se están representando esas fotografías, si es un momento de tristeza, si es un momento de alegría, si es un momento neutro, pero también a través de las expresiones faciales, por ejemplo, de las fotografías, cómo la gente, de qué tipo de expresiones faciales está haciendo, o los movimientos a través de un video. Por medio de un sistema de calificación donde ya uno le dice, bueno, esto va a ser positivo, esto va a ser neutro, esto va a ser negativo. No determina cómo quiere que sea esa calificación. Para eso se recomienda el uso de unos diccionarios que son autogestionados, entonces no determina cuándo una fotografía es positiva, cuándo una fotografía es negativa. ¿Por qué? Porque es algo muy del criterio del investigador. Entonces, por ejemplo, si alguien pone una foto en blanco y negro, para mí puede significar que es algo negativo, ¿cierto? Para otras personas puede que sea algo neutro. No tiene por qué ser ni bueno ni malo, ¿cierto? Entonces, uno como investigador pues determina su código de cuándo va a ser positivo, cuándo va a ser negativo, para poder hacer ese análisis de sentimiento. Y luego viene el análisis de la evolución temática y es poder analizar cómo van cambiando los temas, cómo van cambiando los elementos visuales, la forma en que la gente se comunica, la forma en cómo se responde, la forma en cómo se interpreta la información a lo paso del tiempo, y eso también permite entender unos cambios en el comportamiento de la audiencia. Por último, tenemos el análisis de temas y de palabras clave, y es poder ya tomar de los textos, codificar también esos grupos de textos por unos códigos específicos. Aquí viene otra vez el proceso de codificación abierta, axial y selectiva, para poder determinar, bueno, dentro de esos comentarios, qué es lo que la gente está escribiendo, cómo nos están viendo, qué nos están demostrando a través de las redes sociales, y poder entender si hay preocupaciones, si hay alegría, o simplemente pues una comunicación de cierto tipo. Cuando tenemos ya la información recolectada, cuando tenemos todos los datos recolectados y codificados, podemos pasar a hacer entonces ya la fase de análisis de los datos cualitativos, en donde tenemos el análisis de contenido, que sería audiovisual a través de la codificación. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. El análisis semiótico, que nos permite identificar e interpretar los signos y los símbolos presentes en las imágenes, videos, pero también en los textos, que nos permitan ya pues como entender los significados culturales y sociales que hayan asociados a esas publicaciones. Como lo comentaba ahorita, por ejemplo, aquí aplica mucho el uso de los emojis, por ejemplo, han sido objetos de investigación en varios estudios a nivel internacional para saber la gente cómo se comunica a través de los emojis, cuando un emoji es positivo o negativo. Incluso con las generaciones pues con las generaciones que vienen, por ejemplo con la generación alfa, se han hecho estudios para poder determinar la interpretación de ciertos emojis, como por ejemplo ir la manito con el puñito alzado, que por ejemplo para la generación mía es algo positivo, ¿cierto? Como algo bien. Pero para las generaciones más jóvenes se está pretendiendo analizar que ese es un símbolo como de basta, como de para, como bien pero para. Entonces, miren los cambios en los significados, por ejemplo, a través de las generaciones. Y eso es completamente un análisis semiótico. El análisis sociológico del discurso aplica para todas las redes sociales, pero puede ser mucho más útil, por ejemplo, para redes sociales como X o YouTube, ¿cierto? Para poder ver, por ejemplo, cómo la gente se comunica, qué tipo de palabras utiliza, en qué tonalidad lo dicen, etcétera. Normalmente lo que se hace es que se transcriben los videos o se toman los textos y se empiezan a codificar para poder hacer los análisis de cómo se están haciendo esas conversaciones. El análisis narrativo pues se sienta ya es en las historias y las narrativas que se construyen a través de la... Vamos a ver un ejemplo. Entonces, esta es una muestra de las fotografías de la red social de Medellín. Medellín tiene varias cuentas oficiales para la promoción de la ciudad,
Esta, por ejemplo, es una agencia de viajes que pertenece a la Alcaldía de Medellín, donde se procura promocionar no solo la ciudad de Medellín como destino turístico, sino también algunas actividades turísticas que han tenido apoyo de la alcaldía. Es como una impulsadora de nuevos emprendimientos para que puedan ofertar sus productos y sus servicios apoyados pues, por la alcaldía de Medellín. Entonces lo que hicimos, eso es una investigación real que hicimos la profesora Ana Carolina Arboleda y yo, desde pues, un proyecto de investigación nuestro, tomamos las fotografías de esta cuenta de Medellín-Travel y empezamos a codificar todas las fotografías para poder determinar cómo se promociona la ciudad de Medellín a través de las redes sociales, pues, a través de las notas oficiales de las redes sociales. Entonces, miren que partimos de la creación de una pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Cuál era el objetivo nuestro? Entender cómo se publica, cómo se promocionaba la ciudad de Medellín a través de las redes sociales. Hola. Lo hacen bien, pero si lo comparamos con otras ciudades hay cosas para mejorar. Y ya les voy a contar, por ejemplo, algunos de los hallazgos de esa investigación. Estos resultados de esa investigación los presentamos en un congreso en Chipre hace 2 años. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue asignarle códigos a esas fotografías. Como te digo, ahorita empezamos con una codificación abierta, entonces los dos por separado ya teníamos todas las fotografías y empezamos a asignarle unos códigos y cada uno le empezaba a asignar códigos. Después nos presentamos la lista de códigos totales entre los dos y creamos algo que se llama una lista de códigos a priori y determinamos de todo el montón de códigos íbamos a dejar solamente 11 y teníamos que volver a revisar todas las fotografías y reagruparlas dentro de esos códigos, que aquí hay algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, vemos que había fotografías que esto podría ser relacionado, por ejemplo, con naturaleza, pero cuando se incluyen las personas, podría convenirse más bien como temas de ecoturismo o de aventura. Si uno mira esto, hay unas métricas para el análisis de contenido en redes sociales que permiten determinar cuál es el principal enfoque de la fotografía o qué porcentaje del contenido que tiene la fotografía está más presente. Entonces aquí uno dice, está más presente el cielo, la nube, la montaña o la ciudad, ¿cierto? Pues aquí se puede ver claramente que casi un 50% de la fotografía es el landscape de la ciudad. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con arquitectura y edificios. Aquí también tenemos arquitectura, tenemos temas de aventura o de ecoturismo, más arquitectura, tenemos vida cotidiana, porque también pueden haber fotos de la vida cotidiana de las personas. Si hay gastronomía, ¿cierto? Si hay temas culturales tradicionales de Medellín, aquí tenemos las silletas, el tango, más ecoturismo o aventura. Entonces empezamos a analizar, tomamos todo ese montón de información, recolectamos todas las fotografías y determinamos cuáles eran los principales códigos que se estaban utilizando de la ciudad de Medellín para promocionar la ciudad. Nosotros encontramos que Medellín utiliza mucho el tema de los temas, de la tradición y de la cultura y de la arquitectura para promocionar a la ciudad. Se usa mucho la arquitectura de Medellín. Que no, pues uno pensaría que no, que hay otras cosas, pues que Medellín de pronto mostraría más como el tema de las montañas o de la naturaleza, pero en realidad mostramos mucha infraestructura, que no es malo. Agrupamos entonces esa información por código, aplicamos el análisis de contenidos, desarrollamos la narrativa entonces ¿cómo fue? Determinar cómo se promociona la ciudad de Medellín a través de las fotografías que tienen en esta cuenta de Instagram y lo hicimos a partir de los códigos que habíamos obtenido en ese proceso. En este caso determinamos qué tipo de contenido, con qué tipo de contenido se está promocionando a la ciudad de Medellín a través de las cuentas de Instagram. Como lo vemos, pues en este caso se utiliza más el contenido de arquitectura, el contenido arquitectónico y el contenido de temas culturales y de eventos que se realizan en la ciudad. Si nosotros vamos a llevar ese análisis cualitativo a un análisis cuantitativo, se puede representar, por ejemplo, de esta forma. Tengamos en cuenta que en este ejercicio de investigación éramos 2 investigadores que estábamos haciendo el mismo análisis por separado. Eso se llama en ciego. Es decir, yo no sé la doctora Ana Carolina Arboleda qué estaba haciendo y la doctora no sabía yo qué estaba haciendo, ¿cierto? Después contamos nuestros datos y lo hicimos a través de una tabla de estas que nos permitía encontrar dentro de las 11 categorías en cuántas fotografías coincidíamos. Lo ideal era que las categorías pues tuviéramos un alto número de coincidencia. Por ejemplo, miren que en la categoría 1 coincidimos en 19 fotografías, pero por ejemplo hubo uno en la que uno de los investigadores categorizó una foto como 1 y otro como 3, ¿cierto? Hay una discrepancia en la calificación. Lo mismo, una fotografía, por ejemplo, que yo categoricé como categoría 1 y que ella potencialmente puede haber categorizado como 8. ¿Listo? Entonces, tenemos que encontrar como los puntos en común acá.
Datos curiosos, por ejemplo, ninguno de los dos logramos categorizar, pues logramos tener coincidencias en la categoría 4 y un número alto de discordancia. ¿Qué se hace en esos casos? Se deben reunir los investigadores y discutir sobre esa categoría. Pero en la mayoría logramos pues, como el nivel de confianza necesario. Hay unas técnicas cuantitativas que nos permiten analizar si estos datos pueden ser viables o no. Y en ese caso nosotros calculamos la capa de Cohen que nos permite medir el nivel de confiabilidad de los datos a través de las valoraciones de los dos investigadores. Este número, por ejemplo, es considerado como sobreaceptable, es decir, es aceptado con un margen amplio pues de coincidencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, no tuvimos que entrar a dividir sobre las otras imágenes en las que no coincidíamos. Si lo hubiéramos querido hacer, lo podríamos haber hecho, pero en este caso, pues los datos cuantitativos nos permitían entender. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos investigadores por separado logramos coincidir en la mayoría de los códigos de las fotografías que habíamos evaluado. Y eso pues nos permite a nosotros dar como más fuerza a los resultados de nuestra investigación, porque uno de los factores más importantes que tenemos en la investigación es la validación de la información. Tenemos que garantizar que la información que estamos proporcionando es válida. Es decir, yo no puedo llegar y decir, como hay otra investigadora también calificó y tuvimos una concordancia. No, tenemos que respaldar y esos datos tienen que estar, ojalá, públicos, hay repositorios públicos donde yo subo esa información para que cualquier persona la pueda consultar. Para cualquier proceso de investigación, ya vamos a terminar, para cualquier proceso de investigación es muy importante tener dos aspectos fundamentales, que es la validación de los datos, y es eso, tratar de que los datos sean coherentes y que estén respaldados por datos. En estos casos, por ejemplo, se utilizan muchas técnicas como la triangulación de la información, que permite comparar los datos entre distintas fuentes para poder determinar si los datos pues, son sujetos o no de ser revisados por pares externos, para que pues, se garantice esa fiabilidad de la información. Siempre se recomienda la revisión por pares. Eso es un proceso común y corriente para los investigadores cuando sometemos nuestros trabajos, por ejemplo, a una revista o a un capítulo de libro cuando están indexados en ciertas bases de datos, porque eso garantiza también la calidad de la información. Y otra cosa muy importante es que en la investigación, independientemente si ya sea cualitativa o cuantitativa, es que siempre tenemos que garantizar la confidencialidad y la privacidad de las personas que están siendo sujetos de nuestra investigación. En este caso, cuando nosotros aplicamos estas técnicas cualitativas, estamos aplicando algo que se llama la observación no intrusiva. Es decir, yo estoy observando, pero las personas que están siendo sujetos de la investigación no saben que yo estoy haciendo investigación con ellos. Entonces, en ese caso, pues, siempre hay que garantizar la confidencialidad y la privacidad de los datos, pero en estos casos, cuando incluso el sujeto de investigación no sabe que yo lo estoy estudiando, con mayor razón yo tengo que garantizar que la información de esas personas sea privada y que nadie pueda acceder a ellas. Yo no puedo violentar la privacidad de las personas, por ejemplo, teniendo aquí fotos donde se puede identificar el rostro de las personas, etcétera. Entonces, eso es supremamente valioso. Hay mucha bibliografía que les puedo compartir para que consulten sobre esto, para que lo puedan replicar en sus aulas de clase, y pues ojalá que esta presentación del día de hoy sea útil para ustedes para que lo puedan implementar en sus salones, en sus investigaciones. Y bueno, muchas gracias. No sé si tengas alguna duda sobre este proceso. Y bueno, Marcela, ya quedo atento entonces a las consultas que tengas en el espacio virtual. Alexander, muchas gracias. Voy a verificar si hay preguntas. No tenemos preguntas, pero muy interesante. Por acá no hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces damos por terminada la sesión. No sé, Marcela, si ya se les compartió a los asistentes de manera virtual el enlace para la asistencia, porque estas aulas son certificables para los créditos de investigación de las personas que cumplen con ciertos requisitos. Se les certifica los créditos de investigación. Y bueno, muy atentos desde la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional para poder acompañarlos en estos procesos de investigación formativa a nuestros estudiantes cuando lo necesiten. Muchas gracias a todos por la atención y hasta una próxima ocasión. Gracias, Alexander. Acabo de compartir
Ya vamos a compartir, digamos, la programación de aulas abiertas. Sí, ya compartimos el link de asistencia. Gracias por la aclaración y vamos a compartir la programación nueva de aulas abiertas para todos, que queda aquí en el link. Muchas gracias a todos por la buena participación. Gracias. Gracias, Alexander. Feliz noche. Chao. Chao. Politécnico Gran Colombiano.